El cine, iniciado en París, Francia, en 1895, llegó a nuestro país un año después, en 1896, gracias al presidente en turno, el general Porfirio Díaz, quien quedó maravillado al ver lo que los hermanos Lumière habían creado en una función especial en el castillo de Chapultepec, acompañado de su familia y amigos. Gracias a esto, México fue el primer país en América en conocer la magia del cine. El inicio de las producciones de cine en México estuvo a cargo de camarógrafos enviados por los mismos hermanos Lumière, y los filmes trataban de temas totalmente mexicanos. La popularidad de este medio creció en gran medida, solo que en esa época asistir a una función de cine era propio de la clase alta, un lujo que no cualquiera podía darse. Al pasar los años, el cine fue mejorando, tanto en Europa como en nuestro país. Se inició por el cine documental mexicano, seguido por el cine argumental, con películas como Tabaré, de Luis Lezama, en 1918, y Cuauhtémoc, de Manuel de la Bandera, 1919, en las que se cantan los orígenes prehispánicos. El cine mudo en México tuvo un breve éxito entre los años 1917 y 1920, pero debido a la gran competencia que representaban Estados Unidos y Europa, terminó por decaer en 1921. En el año de 1931 se produce Santa, de Carlos Noriega, la primera película sonora mexicana. El sonido representaba un cúmulo de problemas técnicos y económicos para una cinematografía tan pobre y una sociedad analfabeta como la que tenía México en ese entonces. Pero al mismo tiempo parecía darle ciertas ventajas, pues se suponía que el público no aceptaría las cintas estadounidenses con subtítulos. En pocos años desaparecen las producciones del cine estadounidense en otro idioma. Esta situación ayuda de tal forma a la producción mexicana, y en el año de 1937 se produjeron 38 cintas, muchas más a comparación de años anteriores, cuando solo se producía una al año. El cine mexicano transforma su nivel en una industria seria. Durante muchos años llegó a ser una de las más importantes del país. Muchos autores e historiadores coinciden que en 1937 inició la llamada época de oro del cine mexicano, aunque otros atribuyen que comenzó en 1941 por el auge que tuvo el cine a partir de ese año. América Latina se entusiasma con las películas mexicanas, siendo Argentina el único competidor en el mercado de habla hispana. En los años 50, los temas característicos que tocaban las películas fueron la pasión, el machismo, la violencia, la virginidad, el valor, el sentido del honor, sangre y tierra. ¡Aquí está, Santo! ¡Retrocedan! ¡Disparen! En 1951 se hicieron más de 100 películas por año. De esta forma, algunos directores destacados lograron exportar sus filmes a Europa y Asia. Algunos de ellos fueron Emilio "El Indio" Fernández. Este prestigiado director hizo más de 40 películas en su trayectoria. Durante los años 50 consolidó su fama mundial al obtener distintos premios internacionales. Algunas de las películas en las que fue director y guionista en esa época son Las Islas Marías, 1950, Víctimas del Pecado, 1950, El Rapto, 1953, La Rebelión de los Colgados, 1954, El Impostor, 1956, Una Cita de Amor, 1956, la producción argentina La Tierra de Fuego se apaga, 1955, y la producción estadounidense The Unforgiven, de 1959, donde fue director en algunas escenas.
En estas películas participaron actores como Dolores del Río, Pedro Armendáriz, María Félix y Columba Domínguez, por mencionar algunos. Otro director importante en esa época fue el español Luis Buñuel, quien se naturalizó mexicano y es considerado uno de los más importantes y originales directores de la historia del cine. En esta época, lo más destacado fueron algunas películas como Los Olvidados, 1950, un filme más personal y arriesgado que levantó ámpulas entre los periodistas e intelectuales mexicanos, al mismo tiempo que consagró al cineasta en el panorama internacional. Otras son Susana, Carne y Demonio, 1950, Él, 1952, Ensayo de un crimen, 1955 y Nazarín, 1958. También apoyó al cine internacional, como en el caso de la película Robinson Crusoe, de 1952, una coproducción estadounidense, donde fue director, guionista y editor. También estuvo en el cine francés, italiano y español. En esta etapa, cuando se registra la inevitable decadencia de la vieja generación, un hibridismo progresivo y acentuado de los géneros y la aparición de un cine de calidad con películas como La Escondida, 1955, de Roberto Gabaldón, Tizoc, con Pedro Infante y María Félix, 1956, y La Cucaracha, 1958, de Ismael Rodríguez. La aparición del equipo de Manuel Barbachano Ponce, con Raíces, 1954, de Benito Alasraqui, y Torero, 1956, del español Carlos Velo. Para la mitad de la década de los años 50, continuaban los esfuerzos moralistas del cine nacional, ahora para enfrentar las negativas influencias norteamericanas entre la juventud mexicana de esas épocas, que podrían ponerla en riesgo con nuevas modas y comportamientos, dentro de las cuales se veía con alarma la generalización del uso de la píldora anticonceptiva y la manifestación de otras rebeldías que anunciaban conflictos generacionales, lo que podría transformar los principios moralistas y patriarcales que habían dominado el contexto familiar hasta ese momento. Las conductas juveniles y los conflictos derivados por la incomprensión de sus padres serían el tema de una serie de cintas, en donde uno de los temas sería la preocupación por la virtud de las jovencitas y los riesgos de su perdición por descuidos de sus progenitores. Una de esas cintas fue ¿Con quién andan nuestras hijas?, de 1955, del director Emilio Gómez Muriel. Los directores son parte fundamental de las películas, pero muchos actores de esa época contribuyeron al éxito de las películas. Rita así como esta, y entonces le comenzó a contar su pena, así. Este era un oso carpintero que vivía muy pobre. Lloraba porque sus ositos le chillaban de hambre. La urraca le robó el martillo, clavos y serrote. Lloraba porque su herramienta no podía comprar. El inmortal Pedro Infante, uno de los actores más representativo y querido por el público en general, se convirtió en el actor más popular de nuestro país por un gran número de películas en las que él era el personaje principal. Su éxito viene desde los años 40, pero durante la década de los 50 participó en 35 producciones. Algunas de ellas fueron No desearás a la mujer de tu hijo, 1950, del director Ismael Rodríguez. Ahí viene Martín Corona, de 1951, del director Miguel Zacarías. A toda máquina, 1951. Los hijos de María Morales, 1952. La tercera parte de Nosotros los pobres, Pepe el Toro, 1952. ¡Por favor! ¡No! ¡Confiesa, desgraciado! ¡Suéltalo, Pepe! ¡Ay! ¡No! ¡Yo soy el asesino! ¡Ay! ¡Yo he pateado su nena! ¡Ay! ¡No es Pepe el Toro! ¡Ya no, por favor! ¡Pepe el Toro! ¡Es inocente! ¡Ay! Mire, conozco una canción que le va a gustar. ¿Quiere que se la cante? Ah, pero también canta. A veces. ¿Y si se despiertan los demás? No, se la voy a cantar a usted sola, en secreto.
En 1954, Escuela de Vagabundos con Miroslava, otra actriz de gran talento, haciendo que esta película se convirtiera en la comedia de mayor éxito en la época. La última película en la que participó fue Escuela de Rateros, 1956. Ya agarraron al ladrón, ya agarraron al matón, al que puso con la carne de gallina un servidor. El 15 de abril de 1957, fecha en la cual, tras ser víctima de un accidente aéreo, el también conocido como el ídolo de Guamúchil murió. Una fecha importante y clave en la historia del cine mexicano, pues se dice que con su muerte, la época de oro del cine mexicano terminó. Al final de los años 50, el cine mexicano avanza hacia la crisis que se acentúa por la ausentiva de nuevos directores y la ambición de los productores privados que, frente a un mercado cautivo, se olvidan del cine de calidad, lo que da como resultado que no se recuperara ni el 50% de lo que se invierte en las películas a nivel nacional. La televisión también fue un factor para el declive del cine, ya que desde 1952 se iniciaron las transmisiones en los canales 2 y 5 y alcanzó en poco tiempo una gran audiencia, a pesar de que la imagen no tenía gran nitidez y su sonido no era bueno, tanto que para el año 1956 las antenas de televisión eran algo común en los hogares mexicanos. La cinematografía nacional cada vez estaba más por los suelos por la competencia extranjera y se veían obligados a producir hasta 3 películas por semana, que eran como resultado un cine rutinario y vulgar, carente de imaginación. A esto se le agrega que el Departamento de Censura permitió la presentación de desnudos femeninos, experimentando si con esto podían lograr la atención de la gente. Pero los productores llegaron a abusar de este tipo de imágenes que cansó al público. Con las devaluaciones del peso, la prosperidad económica del país se diluyó, entrando la producción cinematográfica en una crisis que condujo al cierre de los estudios Tepeyac y Clasa, y los Azteca en 1958. Sin duda, la década de los 50 en el cine mexicano fue la época en la que se experimentaron altibajos que, hasta la fecha, no se han logrado superar, pero que nos dejaron grandes joyas fílmicas que en la actualidad se siguen recordando y disfrutando.